Héctor Iturriaga, Origen. Bruno Ángeles, división entre liberales y conservadores. Yanis Álvarez, triunfo liberal y sus consecuencias. Matías Colina Greda presenta personajes importantes durante la Guerra de Reforma. Mi nombre es Samantha Sayuri Jiménez Mesa y me tocó Leyes de Reforma y Constitución. Landon Vázquez, Plan de Tacubaya. Hey, a todos alguna vez se nos ha hecho interesante el tema de la Guerra de Reforma, ¿no es así? ¿No? ¿Nadie? En fin, después de esta presentación, créanme que les va a gustar. La Guerra de Reforma, también conocida como Guerra de los 3 años, fue un conflicto civil que desgarró a la nación mexicana entre 1858 y 1860. Sin embargo, para comprender su verdadero origen es necesario adentrarse en las profundas tensiones políticas, ideológicas que se venían gestando desde la independencia misma de México. Esta guerra no fue un estallido espontáneo, sino la culminación violenta de una pugna de décadas entre dos proyectos de nación radicalmente opuestos, el liberal y el conservador. ¡Wow! Interesante. Pero ey, ¿no te preguntas quiénes son los liberales y los conservadores? ¿Y qué cosas hicieron buenas o malas para México? Después de la independencia, el país quedó lleno de problemas. No había dinero, no había estabilidad política y la iglesia tenía mucho poder en la vida diaria. Por eso aparecieron dos grupos con ideas completamente distintas. Por un lado estaban los liberales, que querían modernizar México. Ellos buscaban un gobierno más basado en leyes, una economía más libre, quitar privilegios a la iglesia y al ejército, y que todas las personas fueran iguales ante la ley. Personajes como Benito Juárez, Melchor Ocampo e Ignacio Zaragoza formaron parte de este grupo. Del otro lado estaban los conservadores, quienes defendían las tradiciones. Ellos querían mantener el poder de la iglesia, conservar los fueros, tener un gobierno central fuerte y evitar cambios radicales. Entre sus líderes estaban Félix Zuloaga, Miguel Miramón y más tarde quienes apoyaron a Maximiliano de Habsburgo. Estas diferencias crecieron tanto que estalló la Guerra de Reforma entre 1857 y 1861. Los liberales ganaron, pero el país quedó tan débil que después vino la intervención francesa y el imperio de Maximiliano. El triunfo liberal en México durante el siglo XIX fue un proceso complejo con consecuencias significativas en diversos ámbitos. El triunfo liberal se refiere al periodo en que las ideas liberales dominaban la política mexicana, específicamente después de la derrota de la Segunda Intervención Francesa y el Segundo Imperio Mexicano en 1867. Los liberales buscaban establecer una república federal laica y con una economía de libre comercio. Algunas de las causas de los triunfos liberales fueron la derrota de militares políticos de los conservadores durante la Guerra de Reforma y la Intervención Francesa, los dejaron desacreditados. El liderazgo de Benito Juárez con su firme defensa de la Constitución de 1857 y sus resistencias ante las intervenciones extranjeras. Vaya, esta Constitución parecía dar una ventaja a los liberales, pero los conservadores no se quedaron atrás. También tenían un plan, el Plan de Tacubaya. ¿Qué fue el Plan de Tacubaya? El Plan de Tacubaya fue un documento político, proclamado el 17 de diciembre de 1857, en Tacubaya, Ciudad de México. Su objetivo principal era desconocer la Constitución de 1857 y establecer un gobierno provisional que elaborara una nueva Constitución. Este plan fue impulsado por el sector conservador de México, quienes estaban en desacuerdo con las leyes y reformas liberales que limitaban la influencia de la Iglesia y modificaban la estructura tradicional del país. ¿Quiénes participaron? Los principales personajes involucrados fueron Félix Zuloaga, general conservador que encabezó el plan; Ignacio Comonfort, presidente en ese momento, quien inicialmente apoyó el plan pensando que estabilizaría el país; Benito Juárez, que siendo presidente de la Suprema Corte debía asumir la presidencia al desconocerse la Constitución. ¿Por qué fue importante? El Plan de Tacubaya desató la Guerra de Reforma entre 1858 y 1861, un conflicto entre liberales y conservadores. Cuando Comonfort dudó y trató de conciliar, quedó sin apoyo. Los conservadores tomaron el control de la Ciudad de México y nombraron presidente a Zuloaga, mientras Benito Juárez estableció su gobierno legítimo, iniciando así la guerra. Ahora seguimos con Leyes de Reforma y Constitución de 1857.
Las leyes de reforma fueron un conjunto de normativas mexicanas emitidas por los liberales en 1855 a 1863, lideradas por Benito Juárez, con el objetivo de separar la Iglesia con el Estado. La Constitución de 1855 fue el marco legal e ideológico que inspiró estas leyes, estableciendo una república federal con la garantía individuales y suprimiendo los privilegios eclesiásticos. Conoceremos un poco más a detalle a los personajes liberales y conservadores que marcaron la Guerra de Reforma. Dentro de los personajes liberales destaca Benito Juárez, que fue el líder y presidente desde Veracruz. Apoyaba la separación de la Iglesia del Estado, que fue progreso para esta guerra. Dentro de los personajes conservadores tenemos a Miguel Miramón. Fue un joven general, presidente en la Ciudad de México. Lideró las fuerzas conservadoras. Félix Zuluaga. Fue el primer presidente conservador en la guerra. Defendió poderes de la Iglesia. Juan Almonte. Fue un político y militar, aliado de Miramón y defensor de la tradición. El choque dentro de estos bandos definió a un México más moderno, destacando como importante que México tuvo a 2 presidentes durante este periodo, siendo la única vez que sucedió.